Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola, amada iglesia, espero estén todos bien. Igual, de todas maneras, Dios tiene el control, no se afanen, no nada de nervios, dice un amigo mío. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque cuando tú llegas a nuestra vida, Señor, tú nos llenas de gozo, tú nos llenas de seguridad, tú nos aplomas en tu camino, y tú eres el camino, tú no abres un camino, tú eres el camino, tú eres la verdad, y tú eres la vida. Te doy gracias por tu palabra y gracias por cada circunstancia que pasamos en nuestra vida. Gracias porque a pesar de que nosotros te fallamos, Señor, tú nos levantas y tú nos sostienes y tú nos sacaste de la oscuridad para que vivamos en tu luz, Padre. Gracias porque tu palabra es eso, luz a nuestra vida, porque tú eres la luz, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Padre, que no seamos solo predicadores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos y guíanos cada día a mejorar, Padre. Por eso te pedimos hoy por ese mensaje y rogamos para que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y gracias porque tú has dispuesto que analicemos cada día más y más tu palabra y nos has dejado en este texto para darnos esas riquezas, esas perlas que encontramos en tu palabra para nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, continuamos con Mateo 28 y vamos a leer el versículo 19 y 20 hoy. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, iglesia, seguimos con este texto bíblico de Mateo 28. Y yo sé que es de parte de Dios que nos ha llevado a estudiar su palabra, a quedarnos aquí y analizar todas estas riquezas que el Señor nos regala para nuestra vida. Y la Biblia, la palabra de Dios, siempre va a enriquecer nuestro ser interior y nos va a llevar a un nuevo estado, a un nuevo nivel. Y cuando digo no es para mirar por encima del hombro a los demás, no es para criticar a otros, ni mucho menos para señalarlos, ni tampoco para ir a condenarlos. Dios nos libre de eso. Pero vamos a ver qué nos regala hoy el Señor a través de este texto bíblico. De este versículo 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué nos dice el Señor por tanto? En cuanto al contexto y en cuanto al mandato que Él nos da de esta gran comisión. Somos como comisionados para hacer la obra. ¿Cuál es la obra? De ir y hacer discípulos. ¿Bajo quién? Bajo la forma, las maneras de nosotros, no. Bajo la autoridad de Cristo. Y el Señor nos llama y nos anima y Él les está hablando a estos 11 discípulos. Pero el Señor nos anima a nosotros. Yo creo que debería haber un montón de gozo en nuestros corazones, motivos de gozo que si tú estás oyendo esto, si estás viendo este devocional, esta enseñanza, es porque el Señor te ha escogido y te ha elegido. Y la palabra de Dios dice que desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, el Señor ya nos había escogido. Y qué bueno, ¿para qué? Para que vayamos y hagamos discípulos. Pero ¿cuál ha sido la enseñanza que el Señor nos ha regalado y el enfoque que nos ha dado? Que yo no puedo hacer discípulos sin antes yo ser discípulo. Es decir, yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo como le exijo a mi esposa que me ame, que me respete, si yo no la respeto a ella, si yo no la amo. Entonces, qué bueno que empecemos a ser discípulos primeramente al que vemos en el espejo. Y es que en nuestra vida deben de haber cositas. Yo digo en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, deben de haber cositas que debemos de corregir. Ejemplo en el trato. ¿Cómo tratas tú a tu esposo? Y hablo de esto de la familia
porque para Dios es importantísimo la familia. Él institucionalizó el matrimonio, permítanme ese término. ¿Por qué? Porque Dios dijo y dice en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando habla del hombre, está hablando literalmente del hombre, que Dios creó todo para el beneficio del hombre y había todas las clases de animales y Dios le dio un primer trabajo al hombre. Y yo tomo el pelo con eso, si me permiten, por favor, yo tomo el pelo de que el primer trabajo que el Señor puso en la tierra fue el del registrador nacional. A Adán le dio la potestad de colocarle el nombre a cada uno de esos animales, de esas personas, de los animales. Y viendo Dios que Adán estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué le hizo? Ayuda idónea, un complemento. Y desde ahí venimos y vemos el inicio de la creación de Dios y de la humanidad. Y por cierto, Dios dejó a la última persona para crear a quién fue, a la mujer. Es la cereza del pastel, la corona de la creación de Dios. Si me permite, no vamos a entrar en polémicas de cuál es o quién es la corona de la creación de Dios. Porque alguien decía, no, la corona no es Jesucristo. No, Dios no creó a Jesucristo, Él es Dios, si no, no sería Dios. Jesucristo es Dios, pero Jesús es Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es Jesús, el Espíritu Santo no es el Padre, Jesús no es el Padre. Son tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Pero aquí el punto es el siguiente. Dios nos creó, el pecado degenera a esa primera pareja. Y desde ahí entra, ¿qué? La muerte, la enfermedad, las discusiones, las peleas, los problemas. ¿Para qué el Señor quiere que nosotros vayamos y hagamos discípulos? ¿Y de qué manera podemos nosotros hacer discípulos de Dios a otras personas? Primero, ¿por qué Él quiere que hagamos discípulos? Porque como Él modeló, Él nos dio todas estas enseñanzas. ¿Recuerdan todas las enseñanzas que hemos trabajado en Mateo? Vimos el Sermón del Monte, en donde toda la gente se maravillaba y que el Señor Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Pues Él dice en su palabra que se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La gente se maravillaba de ver esas enseñanzas de Jesús. Nosotros nos tenemos que maravillar de que todo lo que el Señor prometió se ha cumplido. Él resucitó y es un Dios vivo y está sentado a la diestra del Padre. Pero ahora bien, ¿qué les parece? Si me permiten proponerles, vamos a empezar a hacer esos discípulos allí en el hogar, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice, por ejemplo, Dios en su palabra para el hombre? Que amen a qué? A sus esposas. Eso está en Efesios. Que amen a sus esposas y las esposas que respeten a sus maridos. Lo que más nos cuesta a nosotros como hombres es amar, el darle el valor debido a esa esposa, a ese hogar. Muchos esposos en el mundo, no de usted ni de mí estoy hablando, sino de los que están en el mundo, no para criticar a nadie, pero muchos hombres apartados de Dios no valoran a esa mujer, a esa esposa que tienen en su hogar. Muchas mujeres también, porque hoy en día se ve de todo. Permítanme, no quiero criticar a nadie ni señalar a nadie. Estoy hablando de por allá de otras naciones bien lejanas, en donde también vemos mujeres que también no respetan al hombre, a su esposo. Y ahora vemos hoy en día en nuestra sociedad, en estas sociedades, cómo se van perdiendo los valores. Y nosotros que decimos ser discípulos de Dios, nos acomodamos al mundo. Y la palabra de Dios dice que no nos acomodemos al mundo. ¿Por qué? Porque nos va a llevar y nos va a arrastrar ese mundo. Y todo se ha normalizado. ¿Y ustedes creen que vamos a poder cumplir con ese mandato de Dios de ir y hacer discípulos si aún en nuestra mente y en nuestro corazón no gobierna Jesús? Es decir, Dios dice que ni los borrachos, ni los idólatras, ni los que se echan hombres con hombres y toda esa perdición, esos no heredarán el reino de Dios. Pero hay esperanza. ¿Y por qué el Señor dice y hacer discípulos? ¿Por qué? Porque Él nos envía a que prediquemos la palabra de Él.
Pero no significa esto de ir y hacer discípulos que tenemos que ir por allá a las naciones y queremos predicar y que se llenen estadios. No, el Señor lo que está diciendo es que ahí, en tu entorno, en donde estás, empecemos a modelar a Él, que lo que Él nos enseña a través de su palabra. Por eso este mandato no fue solamente para esos 11 discípulos que se convirtieron en esos apóstoles, en el fundamento de la fe, porque ellos ¿qué contaron? Al fin y al cabo, la roca inconmovible es Cristo, pero Cristo caminó con ellos, nuestro Señor Jesucristo. Jesús caminó con ellos y les enseñó todas estas cosas para que trascendieran en el tiempo. Y la palabra de Dios siempre permanecerá. Dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Pero esto de ser discípulos es, empecemos nosotros a creerle a Dios, que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de obrar, nuestra actitud, que haya un cambio desde nuestro ser interior, mediante quien lo hace, la palabra de Dios, en unidad con su Santo Espíritu, con el Espíritu Santo. Cuando nosotros aprendemos a escucharlo a Él, es que empezamos de verdad a caminar con Él y eso nos hace sus discípulos. Cuando empezamos a entender quién es Jesús, Él nos regala estas enseñanzas, entonces yo empiezo a discipular a mi esposa. Pero no se trata de darle órdenes, no se trata de decirle cómo hacer las cosas, sino cuando en verdad empiezo a modelar a Jesús, esto lo haría Jesús. Y cuando ustedes mujeres, estoy hablándoles a esposos, a papá y a mamá, a esos líderes de casa, y cuando ustedes esposas también aprenden a modelar a Cristo con el trato hacia su esposo, a decirle, ¿y qué te parece si? Y no es que no, pues aquí hagamos así, el hombre o la mujer, no, así no. Y entonces nos volvemos contenciosos, polémicos, agresivos inclusive. Entonces nuestros hijos que estaban por ahí o que están por ahí, o los vecinos, o la gente que está a nuestro alrededor, hay una multitud de testigos, dice la palabra de Dios. Entonces el punto es, ¿estamos modelando a Jesucristo? Eso significa que si lo estamos haciendo a la manera que el Señor nos enseña, así es como estamos enseñándoles a otros a acercarse a Cristo. Y eso es ir y hacer discípulos. Predicamos la palabra de Dios. El texto dice que el Señor es la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Dicen, hagan. No es solamente predicar, sino orientar. Pero vuelvo y digo, yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo no le puedo exigir amor a mi esposa si yo no la trato con amor, si yo no le hablo con amor. Y esto va para todas las áreas de nuestra vida. Si yo no respeto, ejemplo, si Dios te ha puesto a la cabeza como jefe, como autoridad en un sitio y usted no respeta a las personas, si yo no las respeto, pues no estamos haciendo discípulos. En vez de acercar a esas personas a Dios con nuestros actos, con nuestras acciones, predicando la palabra de Dios de esa manera, pues se van a alejar. Y hoy es un buen día para que nos revisemos y miremos, empezando por casa, cómo estoy tratando a mi esposa, a mi esposo y por supuesto a los hijos, a la familia, a nuestro entorno. Hago acepción de personas como trabajamos ayer. A este sí le doy amor, a este no. Y cuando hablo del amor, es que yo, el amor como esposo, como hombre, ¿a quién me corresponde dárselo? A mi esposa. Pero el amor en Cristo es darle un buen trato a los demás. Hay una regla de oro. Trata a los demás como quieras ser tratado. Esa es la regla de Dios que nos enseña inclusive en este Evangelio de Mateo. ¿Qué les parece si hoy empezamos a eso? A tratar a los demás como yo quiero ser tratado, pero vayamos más allá. Cristo, mi Señor y mi Salvador, los trataría así como yo lo estoy haciendo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque, ay Señor, hay tanta riqueza en tu palabra y no más con un solo versículo, con una sola palabra que tú nos enseñas, nos confrontas, Señor. Que hoy en verdad no nos quedemos en solo meras y buenas intenciones, que no nos quedemos solamente con sentir pesar, sino que, Señor, te confesamos delante de ti cuánto nos hemos maltratado, Señor. Que no nos sigamos escudando, es que soy humano, es que me hicieron enfurecer o es que me enojaron y que terminamos con arrebatos de ira, Padre. Perdónanos y ayúdanos, Señor,
a que en verdad tu palabra nos tiene que conducir a ese camino que eres tú, a vivir en tu verdad, amándonos, respetándonos, y nos vas a llevar, Señor, a tener una verdadera vida, una vida donde tú reinas y en donde nuestros hogares, Señor, te pedimos que se puede, Señor, que nuestros hogares sean esa antesala al cielo, Señor, no unos campos de batalla y no unos campos de indiferencia y fríos y distantes, sino que de verdad seamos verdaderos hijos tuyos, en donde ese hogar, que significa una hoguera encendida, un calor, en donde seas tú, Señor, el fuego en nuestras vidas, tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, guiándonos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Haznos esos discípulos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, seguimos con estas enseñanzas de Mateo 28, de ser discípulo de Jesús, el que permanece. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.